que escribió este evangelio. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vamos a buscar el verso 42 en su parte B. ¿Sí? No es necesario leer todo el verso 42, solamente vamos a utilizar la parte B del verso 42. Vamos a estar leyendo hasta el verso 48. En esencia, allí está todo lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia en esta mañana. Lucas capítulo 8, verso 42 en su parte B al 48. Sí, reza de la siguiente manera: y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor, en esta mañana seguimos exaltándote, seguimos adorándote, seguimos bendiciendo tu nombre, Señor, dándote gloria, dándote alabanzas, adoración, porque solo tú, Padre amado, solo tú eres digno de toda adoración. Gracias, papá, por habernos permitido estar esta mañana en tu presencia. Muchísimas gracias. Señor, queremos rogarte ahora en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que una vez más, Señor, tu Santo Espíritu y tu palabra lo sean todo para nuestra vida en esta mañana. Señor, que tú puedas despertar nuestro espíritu, Señor, y lo puedas alinear al tuyo y ayudarnos a ser entendidos, Señor, de tus propósitos divinos para nuestras vidas, para ser, Señor, bendecidos como tú has declarado a través de tu palabra, Señor. Háblanos una vez más, Señor, pero no solamente para hablarnos, sino ayúdanos, Señor, a retener esta palabra y a tenerla por estandarte en nuestras vidas, Señor. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido, Señor, dándote las gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Gloria a Dios. Hemos titulado esta palabra para esta mañana: solo el Señor cura lo incurable. ¿Sí? Parece un pensamiento repetitivo, pero ese es el sentido. ¿Sí? Tener consciente, si todavía no lo somos, que solo Dios cura lo incurable. Más nadie puede hacerlo. Solamente Él. Solamente Él es el Dios, ¿sí?, de lo incurable. Y en este pasaje que hemos tomado parte de su contexto, se destaca 3 veces que Jesús estaba rodeado de una multitud. ¿Sí? Eso es muy importante.
destacarlo en esta mañana, porque si no, no hubiera estado allí. Yo quiero que usted note que tan solo en este pasaje 3 veces se hace mención que Jesús estaba rodeado de una multitud. La primera vez lo encontramos en el verso 40. La segunda vez en el verso 42 en su parte B, como hemos leído en esta mañana, y la tercera vez en el verso 45. 3 veces, y no es una casualidad, sí, porque en el Señor no hay casualidades. Evidentemente, lo que aquí nos quiere enseñar y llamar la atención a cada uno de nosotros es que entre la multitud que sigue a Jesús, unos le siguen por mera curiosidad. Quieren ver qué Él va a hacer en esta ocasión, qué va a hacer, ¿sí?, de este día, la vida y el ministerio de Jesús en la vida de los hombres. Otros le seguían o le siguen todavía para contender. Ahí está el caso de los fariseos. Solamente buscaban oportunidad, solamente buscaban ocasión, ¿sí?, para tener un motivo, una razón y hacer papelillos con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero otros, muy pocos, debería ser la mayoría, pero no lo es así. Decía, otros, muy pocos, le siguen por una verdadera necesidad. Ahora, esto que estoy diciendo no era la tónica específica de aquellos tiempos. Sigue siendo, ¿sí?, sigue siendo el modelo, sigue siendo el patrón. Muchos nos congregamos, muchos venimos a su presencia, muchos estamos aquí, hermano, por simple curiosidad. Curiosidad porque sabemos que hay algo de verdad en todo esto, pero todavía no nos comprometemos. Todavía, sí, seguimos alimentando nuestra curiosidad para saber en qué va a quedar todo esto. Otros, como en aquellos tiempos, solamente siguen a Jesús para contender, hermano. Tal vez, escúcheme, tal vez no para contender con Jesús, pero tal vez para contender con el pastor, para contender con la iglesia, para contender con los hermanos, ¿sí? Estamos buscando ocasión para decir, ya cállate, caballero. Porque en realidad, hermano, ese es el espíritu que cargan y que lo traen aquí. Es para contender, no para buscar realmente a Jesús. Porque si usted pone atención a la palabra que se acabó de declarar, que exhorta al Señor que escuche lo que Él está diciendo a través de sus siervos. No digo ni siervo, de sus siervos, de todo el que se para aquí. Porque de pronto, mire, de pronto se puede parar alguien que se acaba de convertir y sabe cuál es la arrogancia nuestra, y este que me puede enseñar. Este que me puede enseñar. ¿Sí? Ese es el espíritu que nos identifica a nosotros. Ese es el espíritu que cargamos. Pero mire, tomando en referencia a este caso, que era una multitud la que seguía a Jesús, y usted sabe que esta expresión multitud no habla de unos pocos, habla de muchos. Muchos le seguían, como decía, por mera curiosidad. Querían ver qué iba a pasar, qué se va a predicar hoy, quién va a dirigir hoy, qué va a pasar hoy. ¿Sí? Yo quiero ver
¿Quién va a llegar hoy? Pero su auténtica, su genuina motivación todavía no la ha sacado a flor de luz. ¿Sí? No la ha sacado todavía. Así que decía, otros lo hacen para contender, pero la realidad es que muy pocos, esa es la verdad, hermano, muy pocos en realidad le siguen por una verdadera necesidad. Mire, ahí el tema era que mientras Jesús se dirigía a la casa de uno de los principales de la sinagoga de aquel lugar, dice, la gente le oprimía. ¿Sabe qué oprimía? La gente le apretaba. Pero entre esa gente que le apretaba, ¿cuánto podían sentir poder de Dios? ¿Cuánto podían sentir la gloria de Dios? Muy pocos, porque la motivación no era genuina, no era auténtica. Y no estamos diciendo esto en esta mañana para afligirle, sino por el contrario, para que cada uno de nosotros podamos meditar y reflexionar y reconvenir. ¿Por qué nosotros venimos a la casa del Señor? Algunos piensan que, bueno, hermano, ya yo cumplí mi cuota. Ya yo cumplí mi cuota, así que Dios tiene que cumplir la suya. ¿Y cuál es la suya? No solamente cuidarme, sino dame todo lo que yo necesite. Para que vea que tenemos un concepto muy pobre, bien pobre, de quién es Jesús. La pregunta para esta mañana, en una circunstancia como esa, ¿sí?, es: ¿con qué actitud te acercas tú al Señor? ¿Con qué actitud le estás siguiendo? Porque esto es lo que determinará alguna o ningún tipo de cambio en nuestra vida. Oiga esto, hermano. Esto es tremendo. Porque ¿cuántos de nosotros, hermano, vemos pasar el tiempo, los días, las semanas, los meses, otro año más? Ahora di que 2020, ¿sí? Ahora todo el mundo está hablando de 2020 y cuestionamos, hermano, todo lo que está a nuestro alrededor. Pero lo que no estamos conscientes, hermano, que el problema no está en nuestro entorno, el problema está en cada uno de nosotros. Por eso decía, ¿sí?, no hay en estos momentos mejor cuestionamiento, mejor pregunta para cada uno de nosotros que hacernos esta pregunta: ¿con qué actitud nos acercamos al Señor? ¿Con qué actitud le estamos siguiendo? Porque dependiendo de esa actitud, eso es lo que determinará algún o ningún tipo de cambios en nuestra vida. Si nosotros no venimos con una buena actitud en esta mañana, tú te vas a ir como tú viniste. Tú te vas a ir. Sí, tú te vas a ir. Así mismo como viniste, te vas a ir. Pero si tú vienes con una actitud llena de expectativa, ¿qué Dios va a hacer hoy en mi vida? ¿Qué Dios me va a decir? ¿Qué es lo que Dios le va a hablar a su iglesia? Y entre lo que le va a hablar a su iglesia, me va a hablar a mí. ¿Qué palabra será la que Dios va a utilizar en este día para provocar un cambio en mi vida? Porque Él nos ha declarado que su palabra es la que cambia nuestra vida. Mira, hermano, es la actitud. Es la actitud que nosotros determinemos, ¿sí?, con nuestra vida, lo que va a permitir algún o ningún tipo de cambios en nuestra vida. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si tú no estás en esta mañana, en este lugar, con la mejor actitud, una vez más, hermano, nos vamos a ir tal cual como vinimos, sin pena y sin gloria. Pero si yo entiendo, hermano, que no se puede estar delante de Dios, ¿y cuánto sabe que en esta mañana estamos delante de Dios?
No se puede estar delante de Dios y seguir siendo lo mismo, hermano. Porque si yo sigo lo mismo, entonces yo no estaba delante de Dios. Yo no estaba delante de Dios. Estaré delante de cualquier cosa, pero delante de Dios no estaba, hermano. Así que digo esto porque la mujer, ¿sí? El personaje central en esta parte de esta historia bíblica era una mujer después de Jesucristo. Una mujer que dice allí, se nos describe allí, que había estado padeciendo, que había estado sufriendo por 12 años. Oiga eso, por 12 largos años. Yo no estoy hablando por 12 horas, ni 12 días, ni 12 semanas. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de 12 largos años de una terrible hemorragia. Oiga eso. Tal vez a nosotros los hombres, por un lado, tal vez este incidente sea insignificante porque nosotros no tenemos ese tipo de problema, ¿sí? Y eso en ninguna manera, lo segundo, nos excluye a mostrar interés en esta historia, porque ese era el padecimiento de esta mujer, pero ¿cuál es el tuyo? No es importante con exactitud lo que podamos estar padeciendo, sino la situación, la circunstancia. Oiga, mire, yo no soy mujer, pero cuando uno escucha a una mujer hablar de de su periodo menstrual, que tal vez este pudiese ser el problema de esta mujer, y la Biblia dice que era un problema gravísimo, que escuche, los médicos no podían hacer nada por eso. Y lo más terrible, que no era un decir que los médicos, es fácil señalar a los médicos porque ellos no están aquí para defenderse. No, Lucas, el que escribió esto, era médico y él dio fe. Él dijo, nadie pudo hacer nada por ella. Oiga, nadie pudo hacer nada por ella. Así que la verdad que la situación, la circunstancia de esta mujer y por lo que estaba pasando era un motivo para llamarle la atención a cualquiera. Su mal era incurable, que le provocaba un continuo sangrado. Oiga, cuando por experiencia uno habla, ¿sí? Por la compañera, la esposa que uno tenga, o aún el que está de novio, y si este es un periodo que irrita a la mujer, hasta la novia le hace manifiesto al novio que no quiere relajo en esos momentos, ¿sí? En esos momentos de su periodo menstrual. Ahora imagínese esta mujer que gozaba por 12 años de una hemorragia que se le había dictaminado como algo incurable, ¿sí? Y que lo que le provocaba era un continuo sangrado, hermano. Usted se imagina lo incómodo que era para esa mujer. Sentí que ya lo que le tenía puesto allí, ya eso estaba empapadísimo y tenía que ir corriendo rapidito. ¿Qué pasó? Pues yo vengo ahora. Sí, aquí hace eso porque ya eso no podía seguir reteniendo, sí, ese flujo continuo, oiga, de sangre que esta mujer venía padeciendo por 12 años. Mire, por ser hombre y por nuestra manera tosca de ser, hermano, estamos tratando de describir, ¿sí? Esta situación, pero solamente las mujeres saben lo que eso es para ella. Solamente ella. Ninguno de nosotros nos podemos imaginar. Tal vez podemos tener una apreciación como lo estoy haciendo esta mañana, de hacer una descripción, pero definitivamente eso tiene que ser incómodo. Para buscar una similitud, imagínense que alguien se pichoneó, ¿cómo va?
Ah, no, es para que yo quiero que usted entienda. Ahora una mujer, hermano, que eso era a diario, todos los días, toda la semana, todo el mes, por 12 años. Dice la situación de esta mujer era gravísima. ¿Sí? Se le describía, se le diagnosticaba como incurable. Tal vez para buscarle una explicación, quizás era un desorden menstrual o uterino que la hacía ritualmente inmunda. Oiga, si el problema fuera solamente que, bueno, está bien, yo tengo esto y ya. No, según la ley de Moisés, en la cultura hebrea, eso la hacía inmunda, impura. ¿Qué significaba eso? Que ella no podía estar en una reunión como la que estamos nosotros. La ley se lo prohibía. Ah, bueno, pues si no me quieren dejar ir a la iglesia. No. No solamente eso. Ella no podía tener ningún roce con la sociedad, con nadie. Ni el esposo. El esposo la tocaba y él quedaba igualito que ella. Ceremonialmente hablando, religiosamente, quedaba inmundo delante de Dios. Oiga, ¿usted cree que eso era fácil para esa mujer? ¿Sí? ¿Hasta dónde eso había afectado la vida de esta mujer? Le decía, esto la excluía de toda relación social con los demás, con todos los demás, y de vivir una vida normal. Esa era la situación de la mujer que estamos hablando de ella en esta mañana. Dice la historia, oiga, que después de haberlo probado todo, así dice ahí, después de haberlo probado todo, porque había ido a toda clase de médico, ¿sí? Tal vez cuando hice toda clase de médico quiero pensar hasta naturista, lo que algunos pudieran pensar hasta brujo. Ella había probado de todo y no solamente lo había probado todo, sino que se lo había gastado todo. Oiga eso, se lo había gastado todo, hermano. Si tenía unos chavitos en un puerquito, todo se lo había gastado. Ya no tenía esperanza, porque médicos que recurría le daban el mismo diagnóstico. No, eso es incurable. Eso hemos hecho todo lo posible de pararte ese sangrado, esa hemorragia que tú tienes. Hermano, y hablando clínicamente, hermano, yo no sé cuántos de nosotros nos podamos imaginar una persona que a diario esté botando sangre. ¿Cómo debe ser el estado anímico de esa persona? Para que usted entienda, lo que quiero es transportarle a que usted entienda cómo podía ser la vida de esta mujer. No creo que en esta mañana haya alguien en peor condiciones que esta mujer. No lo creo. Por eso es que yo quiero que usted entienda el porqué de la descripción de la condición particular de ella, de la condición personal de ella. ¿Sí? En el Evangelio de Marcos, donde encontramos este mismo pasaje, este pasaje paralelo, en Marcos capítulo 5, si lo quiere buscar, si lo quiere anotar y lo busca después. En Marcos capítulo 5, verso 28, allí se nos declara, porque ella decía, ella después de haberlo probado todo y haberlo gastado todo, tiene que ser que alguien le dijo, mira, si hay alguien que te puede sanar de esto, si hay alguien que te puede curar de esto, es Jesús. Así que aquí no lo dice, en el Evangelio de Lucas no lo dice, pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, le decía, en el verso 28 se nos declara que ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oiga esto, allá dice así, o sea,
ella estaba entendiendo que ya no se trataba de su sanidad, sino de su vida. Eso es lo que ella declara ahí, porque llama la atención. ¿Por qué ella dice salva y no dice sana? No, porque ella entendía cuál era su condición, era consciente de su condición. Si no se hacía algo por ella, evidentemente que tarde que temprano, ¿sí? Y más temprano en el caso de ella, que ya llevaba 12 años, podía morir, ¿sí? Podía verse frente a la muerte. Así que allí en Marcos capítulo 5, verso 28, allí en particular se nos declara lo que ella decía, los planes de ella. Si tocare tan solamente su manto, yo sé que seré salva. Muchas veces, oiga, frente a situaciones como esta, como las que estaba padeciendo esta mujer, muchas veces decía, nosotros tenemos la tendencia a pensar que nuestros problemas lo que hacen es sentirnos alejados de Dios. Muchas veces pensamos así, la gran mayoría, ¿sí? Que nuestros problemas lo que hacen es sentirnos alejados de Dios, pero en realidad son para acercarnos a Dios. Oiga lo que acabo de decir. Así humanamente pensamos nosotros. No todos quizá, pero muchos sí, que nuestros problemas lo que hacen es sentirnos alejados de Dios. ¿Quién que sabe que ha hecho algo incorrecto o que no está bien? ¿Quién no se siente alejado de Dios? ¿Quién no se siente? ¿Quién no piensa, sí? Y aún experimenta ese sentir de sentirse alejado de Dios. Y pensamos, sí, que los problemas cuando vienen a nuestra vida nos alejan de Dios, pero eso no es cierto. Nos acercan a Dios. Porque si usted conoce a Dios, si nosotros decimos conocer a Dios como muchas veces lo decimos, hermano, sabemos que Dios no provocó eso, pero Dios lo permite para que nosotros nos acerquemos a Él. Si no, nunca lo vamos a hacer. Oiga lo que la palabra de Dios nos está declarando en esta mañana. Si es por nosotros, hermano, si cada uno de nosotros estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas, usted puede estar seguro que en esa agenda de esos mejores momentos de su vida no está Dios. Dios no está allí. ¿Qué es lo que nos hace buscar a Dios? Los problemas. No importa el nombre del problema, pero son los problemas, hermano. Los problemas de salud, los problemas matrimoniales, los problemas familiares, los problemas financieros, ¿sí? Los hijos, son los problemas, hermano. Y muchas veces, como decía, tenemos nosotros humanamente hablando, tenemos esa tendencia a pensar que cuando tenemos problemas, los problemas nos alejan de Dios. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo quiero decirle en esta mañana que eso no es cierto. Eso es lo que nosotros pensamos, pero eso no es cierto. Los problemas, más que para alejarnos de Dios, sirven para acercarnos a Dios. Precisamente por lo que decíamos, porque solo Él nos puede ayudar. Hay circunstancias, escúcheme, hay circunstancias en nuestra vida que ni todo el dinero del mundo, vamos a dejar el dinero, ni todo el estudio del mundo, ni toda tu capacidad, ni toda tu inteligencia, ni todas tus fuerzas, ni tus recursos podrán solucionar tu problema. ¿Para qué? Para que entendamos que el único que puede hacer algo es Dios. Ahora,
El problema es este, es la realidad, es el problema de la humanidad, hermano. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios solamente cuando tenemos problemas? Si no tuviéramos problemas, hermano, aquí esto estaría vacío, hermano. Es la verdad. ¿A quién no le duele que le digan la verdad en su cara? Eso es lo que exaltaba la vida de Job, hermano. Que Job no esperaba tener problemas para buscar de Dios. Por eso cuando vino los problemas, mire, él mostró algo que nosotros no mostramos, que supo manejar el problema. Nosotros no sabemos manejar los problemas. Nosotros nos desesperamos, hermano, y la desesperación nos lleva hasta hacer lo incorrecto, hasta consultar lo que nosotros no debemos consultar porque no conocemos a Dios. Entonces decía, ¿por qué yo tengo que esperar tener problemas para buscar de Dios? ¿Por qué nosotros no podemos venir alegremente? ¿Por qué nosotros no podemos venir gozosamente, hermano? ¿Sí? Como decía al principio, con la mejor actitud. ¿Sabe? Voy a encontrarme con Dios en esta mañana. Tengo una cita con... Vámonos para... No. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Pero no lo puede dejar para después. Ese no. Hay otros compromisos que puedo dejar para después. Pero nuestros compromisos con Dios no se pueden dejar para después. Hermano, y eso es lo que nos ayuda a cada uno de nosotros a conocer a Dios. Decía yo hace poco a unos líderes, ¿sí? Le decía, hermano, cuando yo me acerco, ¿sí? Cuando yo me acerco a hablar con Dios, entre paréntesis, a orar con Dios, yo estoy seguro, no solamente que Dios me va a oír, sino que Dios también me va a responder. No en el tiempo que yo quiera, pero sí en el tiempo que Él considere. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe que yo no lo estoy buscando en los momentos de problema. Yo estoy buscándolo en todo tiempo, hermano. Que es lo que nosotros necesitamos entender. Pero decía una gran verdad, ¿sí? Que lamentablemente, como esta es una verdad, que nosotros no buscamos a Dios sino es con problemas. Por eso cuando vienen los problemas, lo que viene a nuestro pensamiento, que esos problemas nos alejan de Dios, ¿sí? Pero es todo lo contrario. Dios lo permite para acercarnos a Dios. Porque muchas veces solo Dios tiene la respuesta a nuestros problemas, como era el caso de esta mujer. Oiga, como era el caso de esta mujer. Ahí lo dice. Más nadie podía hacer nada por ella. Dice, lo había probado todo y lo había gastado todo. Porque nadie, ella probó todo lo probó y nadie pudo hacer nada por ella. Por eso Dios permite. Hermano, ¿por qué Dios me permite? ¿Por qué Dios hizo que? No, Dios no hizo nada. ¿Por qué Dios me quitó? No, Dios no te quitó nada. No. Vienen y Dios nos guarde a todos los que estamos aquí. Le quitan la vida a un hijo nuestro. ¿Por qué Dios permitió eso? No, Dios no permitió nada. ¿Por qué Dios hizo eso? No. ¿Dónde estaba él metido que le hicieron eso? ¿Sí? ¿Dónde estaba él metido? Esa es la pregunta, hermano. ¿Dónde estaba Dios? No, la pregunta no es dónde estaba Dios. Dios siempre está sentado en su trono. ¿Sí? Dios siempre está sentado. La pregunta es dónde estamos nosotros, que no estamos en el lugar donde debemos estar. Cuando se está atravesando por tiempos de desesperación, escuche lo que voy a decir y no me malinterprete lo que voy a decir. No importa la forma de allegarnos a Dios, lo voy a volver a repetir. Cuando se está atravesando por tiempo de desesperación, no importa la forma de allegarnos a Dios, lo que importa es la humildad con que lo hagamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que no importa la forma, porque dice la palabra en el caso de esta mujer, en el caso de ella, dice que ella llegó por detrás. ¿Sí? Mire cómo ella llegó. Ella no llegó de frente.
ella no llegó de lado, ella llegó por atrás. En su necesidad, en su desesperación, ella llegó por detrás. Miren lo que estamos diciendo. Cuando se está atravesando por tiempos de desesperación, cuando estamos pasando por esos tiempos de crisis, no importa la forma de allegarnos a Él, ¿sí? Si estamos andrajosos, ¿sí? Si estamos en la peor condición, eso no importa, hermano. Lo que importa es la humildad con que lo hagamos. Y esa mujer, oiga lo que lo hice, esa mujer lo hizo con humildad. ¿Cómo tú sabes que ella lo hizo con humildad? Por la forma que ella lo hizo. ¿Sabe? Si tú prestas atención, ¿sabes cómo lo hizo? Lo hizo humillándose. ¿Sabe por qué? Porque mire, dice que ella se acercó por detrás para tocarle, escúcheme, para tocarle el borde de su manto. Así que para poder tocarle el borde de su manto, en todo ese movimiento que se estaba dando, ella se tuvo que inclinar. Entonces te pregunto, ¿se humilló o no se humilló? Ella pudo haberlo tocado por la cintura. Si yo lo toco por la cintura, yo seré sana. Si yo le toco el hombro, yo seré sana. Pero ella no lo hizo así. Ella se humilló. Hay personas que quieren que Dios haga algo extraordinario en su vida, y Dios lo quiere hacer, y Dios lo va a hacer si aprendemos a humillarnos delante de Él. Hermano, Dios no está para hacerle los mandados a caballero. Porque, no, si tú no haces lo que yo te digo, coge tu micrófono y coge tu iglesia y yo me voy. Bueno, váyase, que yo tengo 1000 mejor que usted. Yo tengo 1000 mejor que tú, caballero. Así mismo el principio es para cualquiera de nosotros. Mire, y esto es tremendo lo que estamos diciendo, porque cualquiera lo puede refutar, lo puede, sí, contradecir. Pero cuando uno está pasando por tiempos de desesperación, por tiempos difíciles, hermano, por tiempos terribles, no importa la forma en que nosotros nos acerquemos a Dios, como fue el caso de ella. Mire, cualquiera dice, no, Dios no te va a atender así, ve de frente. No, Dios sabe cómo estamos en esos momentos, hermano. El protocolo está de más. Lo que importa, decía, lo que importa es la humildad con que nosotros lo hagamos. ¿Qué cosa? De acercarnos a Él. Mire, ella así dice, y acercándose tocó el borde, lo más bajo de su manto. Ella se humilló, se inclinó. Usted se imagina a esa mujer, ¿sí? En ese que todo el mundo está, hermano, solamente para tener una tosca idea. Hay un tiempo donde un presidente llamado Basilio Laca venía, el hombre del maletín, traía billetes de a 100 a repartir aquí en Colón. Usted se puede imaginar eso, hermano. Todo el mundo trataba, no quería un billete, quería en el maletín, hermano. Ahí estaban todos los billetes. Usted se puede imaginar ese forcejeo allá en Cayocho y Meléndez. Así mismo era, o tal vez era una escena mucho más fuerte. Todo el mundo está cerca de Jesús, todo el mundo quiere ver a Jesús, a tocar a Jesús. Y esa mujer se le ocurre agacharse, hermano. Lo más seguro que quedó regada allí. Si eso era un apretón, un empujón, una opresión, lo estaban oprimiendo, hermano. Pero ella no le importó. Oiga, ella no le importó. ¿Sí? Ella tenía una meta, tocar el borde de su manto. De esta manera ella estaba evidenciando su humildad. Hermano, y cuando tú te acercas a Dios en humildad, Él te responderá. Oiga lo que acabo de decir, así de sencillo. Yo no voy a hacer rimbombante esta verdad. Si nosotros aprendemos a acercarnos con humildad. Oiga, ¿por qué estamos diciendo esto, hermano?
Porque hay tantas cosas que nosotros estamos pidiendo y esperando de Dios y no las vemos porque no nos estamos acercando correctamente a Él. Y es con humildad. Dios no nos debe nada a nosotros. Oiga, Dios no me debe nada a mí. Yo entiendo, hermano. Mire, toda iglesia tiene un consejo. ¿Qué es un consejo? El consejo tiene la responsabilidad de velar que las finanzas de la iglesia sí se manejen correctamente. Bueno, hermano, aquí no hay problemas con eso. Y la otra responsabilidad es que el pastor viva cómodamente. Pero hay veces, no estoy censurando, y creo que esa actitud se debe a, porque ven lo que uno está trabajando. Pastor, vamos a hacerle un ajuste de salario. Yo le digo, no hay para hacer ajuste de salario. No hay. La verdad es que no lo hay. Las cosas no están en estos momentos para eso. Y mire lo que le estoy diciendo en el caso, ¿sí? De esta mujer, ¿sí? Que lo importante, hermano, lo importante en la esfera del reino es entender, hermano, es entender la actitud que debe haber en cada uno de nosotros cuando nos acercamos al Señor, ¿sí? Con humildad. ¿Y por qué mencionaba? Porque sencillamente, hermano, nosotros tenemos que entender que no todo es plata, hermano. No todo es plata. Yo siempre lo he dicho, Dios me ha regalado la oportunidad de tratar con gente de plata, hermano. Y nunca, ninguno le he mostrado interés por su dinero. Nunca. Porque yo tengo como padre el dueño del oro y de la plata. ¿Sí? Yo lo tengo como padre. Pero lo que quiero resaltar, hermano, es que si es la humildad lo que nos caracteriza a nosotros para acercarnos a Dios, Él nos responderá. Oiga eso, hermano. Entonces Él nos responderá. Hermano, pero si nosotros nos acercamos con arrogancia, no, hermano, no vamos a ver nada. No vamos a ver nada. Que yo le debo a Dios, Dios me debe a mí. No, hermano, Dios no me debe a mí. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo le he dicho, si 3 veces o 5 veces Dios me da la vida, o las veces que me la quiera dar, o los años que me quiera regalar, yo he determinado servirle a Dios. Yo he determinado servirle a Dios, hermano. Yo lo voy a ser sincero, hermano, el que tiene la responsabilidad de traerle al pueblo de Dios una palabra, sabe lo que yo estoy diciendo, hermano. Yo ayer estaba visitando personas que yo tenía la responsabilidad de visitarla. Era el momento para visitarla. Sí, yo estaba visitando aquí, estaba haciendo mi labor pastoral y terminaba allí y iba acá, hermano, y yo lo hacía con el mejor espíritu, pero le decía, Señor, tú no me has dado la palabra para mañana, yo no voy a llamar a nadie. Sí, yo sé en todo lo que yo he estado. Yo le decía, Señor, tú todavía no me has dado la palabra. Y cuando llegué a la casa, ¿qué usted cree que yo fui a hacer? A dormir. ¿Cómo tú pudiste dormir si tú te tocaba predicar y tú no sabías? Yo, no, él es el que me la tiene que dar si no me la ha dado. Pero cuando me desperté, de una vez me la dio. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros hemos entendido, hermano, que si 7 veces Dios nos da la vida, 7 veces estamos para servirle a Él, hermano. Y mire, escuche, cualquiera, ojalá pudiéramos entender, cualquiera que entiende cómo debemos acercarnos a Dios, entonces veremos que Dios nos responderá, hermano. Hasta ahora, hermano, hay mucho que no hemos recibido respuesta porque no hemos entendido, hermano, cómo debemos acercarnos a Dios. Dios no me debe nada a mí. Mírame, por favor. Dios no me debe nada a mí.
ni tampoco te debe nada a ti. Al contrario, todo se lo debemos a Él. Esa canción no se canta por cantar, hermano. Cuando tú estás cantando esa canción, tú tienes que estar seguro de lo que tú estás cantando. Cuando tú dices todo se lo debo a Él, todo se lo debes a Él. No dudes que todo se lo debes a Él. Porque como lo dudes, lo puedes perder mañana. Lo puedes perder mañana. ¿Tú crees que no se puede perder? Se puede perder, hermano. Como menos lo imaginemos, se puede perder. Y es verdad, hermano. No hay una declaración más hermosa y más profunda y más humilde que decirle al Señor que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Así que muchas veces somos tentados a rendirnos a circunstancias, oiga, que no han cambiado en años. Oiga lo que acabo de decir. Muchas veces somos tentados a rendirnos a circunstancias que no han cambiado en años, pero Dios puede cambiar lo incambiable. Oiga lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta mañana. Hay situaciones, hermano, que hemos venido pasando por tanto tiempo que hemos decidido rendirnos. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y tomamos la postura de que nos rendimos, hermano, porque nosotros hemos concluido que ya eso no va a cambiar. Pero ¿sabe qué? Me ha mandado el Espíritu de Dios a decirle a su iglesia que Dios puede cambiar lo incambiable. ¿Sí? Que Él puede sanar lo incurable. Que Dios puede dar vida nueva donde no hay esperanza. Todo eso lo puede hacer Dios. Mire, ahí mismito, en el capítulo 5, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 12, se habla de un leproso, hermano. En aquellos tiempos, ¿qué esperanza había para un leproso? ¿Qué esperanza? Y Dios le cambió en un instante su condición. Y el pasaje anterior a este, si tú lo quieres buscar, habla allí en el capítulo 8, ahí mismo, ¿sí? Se menciona el caso de un endemoniado, hermano, que tenía una legión de demonios, y el Señor cambió su condición. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? ¿Qué te he venido a decir en esta mañana? ¿Sí? Que Jesús puede cambiar en un instante una situación de muchos años en nuestra vida, como era el caso de esta mujer. Mira, ella tenía un padecimiento por 12 años. Yo no sé tu padecimiento por cuántos años es. Si es por 12, es por menos o es por mucho más. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios lo cambió en un instante. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta mañana? Que si tú tomas la mejor postura de humildad, Él puede cambiar tu situación en un instante. Así, no solamente como cambió, escúchame, el caso de esta mujer, sino como cambió el caso del leproso y el del endemoniado gadareno. ¿Cómo los cambió? Paulatinamente, progresivamente. No, en un instante. Eso es tremendo, hermano. Que tú vengas con un problema de años y que nadie pueda hacer nada por eso y que todo te lo puede gastar, pero Dios lo puede cambiar en un instante. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso, como el caso de esta mujer. Jesús no se enojó porque se le tocase. Incluso hay una verdad que nosotros no podemos pasar por alto. Él sabía quién lo había tocado. Porque cuando nosotros leemos esto, decimos, pastor, pero Jesús no sabía quién le había tocado. Sí, ¿y por qué le está preguntando quién le tocó? Porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe mire, porque nosotros debemos entender, hermano, que cuando Cristo muestra su gloria en nuestra vida,
la responsabilidad que tenemos es de testificar para darle gloria al nombre del Señor. Hermano, yo soy testigo, hermano, yo soy testigo. Yo soy testigo. Y con esto voy aterrizando de los milagros poderosos que Dios ha hecho aquí. Y yo estoy esperando que el hermano levante la mano o tenga una oportunidad para testificar públicamente lo que Dios ha hecho, hermano, y no se hace. No, pastor, yo no quiero que nadie sepa que yo tuve SIDA. No, hermano, yo no quiero que nadie sepa esta situación en mi matrimonio. No, hermano, yo no quiero que nadie sepa por lo que yo estaba pasando. Pero, hermano, si no testificamos, primero, ¿cómo le damos gloria a Dios, hermano? ¿Sabe? Mire, le voy a decir una verdad. Hay algo que Dios sabe que nosotros no sabemos. Y es que los problemas que nosotros tenemos no son los únicos. El problema por el que tú estás pasando ahora mismo no es el único problema. Dios sabe que tenemos más problemas que eso. Y ese era el caso de esta mujer. Ella no tenía solamente ese problema de la hemorragia intensa. Ahí lo dice. Cuando Jesús sabía quién era y quién fue el que me tocó, porque virtud, poder salió de mí. Y Pedro, como era Pedro, hermano, no podía faltar. Pero Señor, tú no estás viendo que la gente te está apretando y te está estrujando y tú vas a preguntar. Y el Señor ni le hizo caso a él. Vos sabías que ese era Pedro. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué dice ahí? Que la mujer, temblando y temerosa, se acercó y se reveló que ella. ¿Qué significa eso? Escúcheme. La condición que ella estaba padeciendo le había privado de liberación de su alma. ¿Usted se imagina cómo estaba esa mujer acomplejada, prejuiciada? Nadie hablaba con ella, nadie la tomaba en cuenta. ¿Sí? Mire, si usted lee la historia, Jairo no tuvo problema. ¿Quién es Jairo? El otro personaje de esta historia. No tuvo problema para acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque Jairo era de billete. Y cuando es una persona de billete, sí, ahí viene Jairo, todo el mundo se va abriendo, sí. Pero está loca, ¿quién se iba? ¿Sabe qué le hacía? ¿Qué hacía que le abrieran camino? Ahí viene la inmunda. Todo el mundo se echaba a un lado. Mira, esta mujer me toca. Y con todo eso, el que no sabía y estaba peleando. Y ellas, hermano, nada más tienes que transportarte y entender. ¿Sí? Para Jairo no tuvo ningún problema, pero ella tuvo que luchar para acercarse a Jesús. Pero para que usted vea, hermano, ¿sí? Que Jesús no se limitó. Jesús pudo haberse limitado y seguir. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, Él no quiere atendernos a retazos. Él quiere hacer una obra completa. Y cuando Él pregunta, ¿quién fue el que me tocó? Insisto, hermano, ¿Jesús sabía quién le había tocado o no sabía? Sí sabía, hermano. Sí sabía. Pero estaba dando un compás, ¿sí? Estaba dando un compás. Porque primero quería aclararle algo. Que ese manto no era milagroso. Oiga, ay pastor, ¿y dónde estará ese manto ahora mismo? No, el manto no era milagroso, hermano. No fue el manto que la salvó a ella, fue la fe en el Señor. Fue la fe lo que le salvó. ¿Cómo usted sabe eso? Porque ella lo dijo, si tan solo le tocare, yo sé que seré sana. Ella había perdido la esperanza en todo lo que el mundo le podía brindar. Y ella decía, solamente me falta a Él. Ese es tremendo, hermano. Si tú has tratado de cambiar en esta vida, si tú has luchado para ser alguien en esta vida, si tú quieres, escúchame, si tú quieres alcanzar lo más alto estándar de la vida, hermano, acércate a Jesús.
Busca a Jesús. Porque esta mujer lo había probado todo, hermano. Lo había probado todo y en todo había fracasado. Así estamos nosotros, hermano. Estamos luchando para ser alguien en la vida. Y después que lo hemos probado todo, ¿sí? Y que lo hemos intentado, entonces de último, cansado, agotado, ya viejo, ahora hay que queremos buscar de Dios. No, escuchan, búscalo ahora que está en plena flor de tu juventud. Búscalo. Este es el mejor momento para buscarlo. Y vas a ver que todo el esfuerzo que tú hiciste en vano, en un momento Dios te va a subir de grado. Te va a ascender de grado, hermano. Eso es lo que va a hacer Jesús. ¿Sí? Y cuando la mujer se le acerca y dice, y explicó, dice allí que le explicó a la persona, ¿sí? Porque ella lo había hecho, ¿no? Yo tenía una hemorragia incurable. Y cuando Jesús le dice, vete, tu fe te ha, no le dijo sanado, ¿qué le dijo? Salvado. Había otros problemas, ¿sí? Había una liberación de vergüenza. Ella necesitaba ser ministrada en liberación, ¿sí? Y no solamente una liberación de vergüenza, sino una liberación por lo oprimida que estaba por su condición. Y Jesús lo sabía. ¿Qué te estoy diciendo con esto, hermano? Hay veces para que usted vea hasta dónde nosotros nos limitamos en que Dios haga una obra en nosotros. Estamos todos pensando, ahorita mismito estamos centrados en el problema que tenemos. Pero ese no es el único problema que nosotros tenemos. De pronto tenemos problemas más serios y más grandes que ese, como puede ser el orgullo, la falta de humildad, la sencillez, la sinceridad, por no decir otras cosas que nos pueden bloquear en estos momentos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Es necesario que reconozcamos, hermano, nuestros problemas, porque no son los únicos. Escuche, el problema que nosotros tenemos ahora mismo no es el único. El problema de ella era un problema físico. Nosotros podemos tener un problema físico, pero no solamente nosotros tenemos problemas físicos, también tenemos problemas emocionales, como era el caso de ella. Y lo más importante, problemas espirituales. Porque si tú tienes problemas espirituales y viene Cristo, tú te vas a quedar. Tú no te vas a ir con el Señor. O sea que nosotros no solamente tenemos problemas físicos, también tenemos problemas emocionales que pasamos a menudo por alto. Y tenemos problemas espirituales que son los más importantes delante de Dios, como era el caso de esta mujer. Era importante que conociera que no era el manto que lo había sanado, sino su fe en el Señor. Además Cristo quería dejar una tremenda lección a la multitud que le rodeaba. Si bien ella era una fuente de inmundicia para la sociedad, para Cristo era una humilde mujer con mucha necesidad que solo Jesús la podía ayudar. Mírese lo que él quería dejar públicamente. Mire, ¿por qué? Porque la ley enseñaba que para una persona como ella no tenía esperanza. Pero cuando Jesús pregunta, ¿y quién fue que me tocó? No la quería avergonzar. No, él quería dejar un testimonio público. La sociedad, escúchame, la sociedad te puede reprimir, pero Cristo te puede abrazar. Y termino diciendo esto porque algunos dirán, pastor, pero ese mensaje era para las mujeres. No, tomé un modelo, tomé un ejemplo de una mujer, como dice el mensaje, ¿sí? Que nadie la podía curar. Como de igual manera nosotros tenemos situaciones que nadie nos puede ayudar, pero el Señor nos ha venido a decir en esta mañana que lo que nadie puede curar, Él lo puede curar. Y lo que nadie puede hacer,
Él lo puede hacer en un instante. Oiga, eso es tremendo, hermano. Dios no te está diciendo que le dé una semana o un mes para hacerlo. Lo que nadie puede hacer por ti, Dios lo puede hacer en un instante. Ese es el mensaje para esta mañana. La mujer encontró liberación de la vergüenza y la opresión que su aflicción le había traído. Oiga eso, hermano. Encontró liberación de su vergüenza y la opresión que su aflicción le había traído. Para que usted vea que el problema de ella no solamente era la hemorragia que tenía, no, tenía otro problema. Como el problema que nos está haciendo venir a la casa del Señor, no es el único problema que nosotros tenemos. No, hermano, nosotros tenemos una gama de problemas, una serie de problemas. No solamente problemas físicos, tenemos problemas emocionales, hermano. Todos y cada uno de nosotros hemos sido afectados emocionalmente. Mire, a mí me preocupa, oiga lo que le voy a decir. A mí me preocupa cuando alguien en la iglesia le rinde su mente al enemigo. Porque la Biblia nos anima, nos exhorta a aspirar la mente de Jesucristo. Pero hermano, cuando la maldad es lo que prevalece aquí, ¿qué de bueno puede haber para nosotros, hermano? Porque se te llame la atención, porque se te advierta que no estás haciendo algo bien y tú lo quieres hacer a tu manera. No, no es a nuestra manera, es a la manera que Dios lo ha establecido. Mire, escuche, el hombre decía que esta mujer estaba descartada para la sociedad. Sí, estaba descartada para la sociedad, pero no estaba descartada para Dios. Oiga, ese es tremendo, hermano. Ese es tremendo. ¿Qué es lo que me motiva en esta mañana cuando yo veo la historia de esta mujer y unas páginas atrás, ahí mismo la historia anterior, yo veo la historia de un hombre que andaba desnudo, en cuero? Como decimos, sí, como vino al mundo, así andaba. Y en un instante Dios cambió su vida. Y un leproso, hermano, que la lepra es tipo de pecado. Un hombre tal vez en sentido simbólico figurado, atestado por el pecado. Y en un instante Dios lo cambió. ¿Acaso Dios no puede cambiar también nuestra vida en un instante? ¿Qué es lo que hace falta, hermano? Una buena actitud. Eso es lo que hace falta, una buena actitud. ¿Qué actitud, pastor? La actitud que se demanda para acercarnos a la presencia del Señor. Y esa actitud es humildad. No importa, escúchame, no importa lo grande que yo me pueda sentir delante de ti, porque ambos somos iguales delante de Dios. Y es una verdad que todos debemos tenerla presente. Todos debemos tenerla presente. ¿Sí? Para entender cuánto necesitamos a Dios, hermano. Incline su rostro en esta mañana. Quiero invitar al ministerio. Una vez más, hermano, yo he aprendido en el Señor y por su palabra, que cuando Dios trae una palabra a nuestra vida es porque esa palabra tiene un propósito. Acuérdese, muchos son los que siguen a Jesús, pero ¿con qué actitud están siguiendo a Jesús? Hermano, y eso nos debe señalar a nosotros y redarguir con qué actitud estamos siguiendo a Jesús. ¿Por curiosidad? ¿Por contienda? ¿O por una verdadera necesidad? Porque sin Él nada podemos hacer. Sin Dios nada pudiéramos hacer. ¿Sabe? Cuando por algún momento de estrés a nosotros se nos pueda pasar por la mente renunciar a todo, hermano, porque la carga es grande, es pesada. Lo primero que viene a mi vida, ¿qué va a ser de mi vida si yo me alejo del Señor? La misma pregunta vale para ti.
¿sí? Ahora, escúchame, porque allí es donde está el problema. Muchos creen que alejarse de Dios es quitarse los guantes e irse para el mundo. Eso no es la única manera de alejarse de Dios. Cuando Dios está demandando algo de ti y tú dispones a hacer otra cosa, también te estás alejando de Dios. Oye eso, porque muchas veces no lo hemos pensado. Cuando Dios tiene planes contigo y tú te estás haciendo tus propios planes, también te estás alejando de Dios. Y en esta mañana, ¿sabe cuál es el mensaje de Dios para todos y cada uno de nosotros? Que conoce a tu Dios. Sí, Él es el Señor que cura lo incurable. Él es el Señor que puede cambiar todas las cosas en un instante. Pero es importante la actitud con que nosotros nos acerquemos a Él. No hay nada, eso es lo que dice la Biblia. No hay nada imposible para Dios. Tal vez tú creas que tu problema, que tu situación, que tu circunstancia sea difícil. Pastor, es que yo mismo he tratado de dejar la vida que yo estoy viviendo. No, si tú lo pudieras hacer, también lo pudiera hacer el drogadicto, también lo pudiera hacer el alcohólico, tal vez lo pudiera hacer la lesbiana o el homosexual, pero nadie lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Y lo más maravilloso, después de oír que Dios lo puede hacer, es que lo puede hacer en un instante. Él lo puede hacer en un breve momento, en un breve instante. Yo no sé cómo Dios te ha podido hablar en esta mañana, pero si hay algo que Dios te ha hablado en esta mañana, yo quiero invitarte a acercarte a Dios en esta mañana viniendo al altar. Queremos hacer una oración por todo lo que hemos sentido, una voz de aliento de parte de Dios en esta mañana. Venga, pase al altar, por favor. Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. De lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Sí, Señor, tuyo es todo el honor. Aleluya. ¿Sabe? En esta mañana, así, con sus ojitos cerrados y sus manos en alto, dándole gloria a Dios en esta mañana. En esta mañana, el Espíritu de Dios y su palabra nos han recordado a cada uno de nosotros
que solamente Dios puede hacer lo que nadie puede hacer, ni aun lo que tú misma puedas hacer o no puedas hacer. Él sí lo puede hacer. Lo que el hombre no puede hacer, lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Y lo más tremendo no es que Él lo pueda hacer. Lo más tremendo es que lo puede hacer en un instante. Oye, en un instante. Solamente vale la actitud con que nosotros nos acerquemos a Él. Y dice la palabra que esta mujer pudo tener todas las excusas para decir: pero yo no me puedo agachar, me van a tumbar. Yo voy a tocarle el hombro, yo le voy a tocar la espalda, yo le voy a tocar la cintura. Pero dice la palabra que ella le tocó el borde, la parte inferior de su manto. Ella se agachó, ella se humilló, porque entendió que era la mejor actitud para recibir una respuesta instantánea de parte de Dios. Aleluya. Yo no sé cuál va a ser tu actitud en esta mañana. Mira, escúchame, estamos empezando un nuevo año y siempre te dice la misma cosa. Y siempre el año pasa y no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Por mi actitud, por tu actitud. Por eso no pasa nada. Pero si hay una nueva actitud, hay una nueva disposición de nuestras vidas para con Dios, hermano, este va a ser el año de tu bendición. De veras, este va a ser el año de tu bendición. Pero déjame decirte que es muy importante la actitud delante de Dios de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a levantar tus manos. Levanta tus manos delante de Dios. Padre, en esta mañana reconocemos tu gloria, Señor. Padre, reconocemos que tu presencia está aquí. Díselo en esta mañana. Yo reconozco que tu presencia está aquí. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Y por eso me atrevo a hablarte de esa manera, Señor. Sé que me has hablado de una manera especial en el inicio de este nuevo año, porque tú quieres hacer este año un año especial para mi vida. Pero he entendido que es muy importante mi actitud. Es muy importante mi actitud, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayude, Dios, a aprender lo relevante de nuestra actitud cuando nos acerquemos a ti, Señor. Porque tu palabra nos ha dicho en esta mañana que esta mujer tenía una enfermedad que no era cualquier enfermedad. Era una enfermedad incurable. Era una enfermedad sin esperanza. Pero valió la actitud con que ella se acercó a ti, Señor. Y en respuesta, en un instante, Señor, tú la sanaste de toda su enfermedad. Y sabemos, Señor, que tú puedes hacer lo mismo con nuestras vidas en esta mañana. Porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que si tú lo hiciste ayer, tú lo puedes hacer hoy, Señor. Y lo seguirás haciendo mañana. Pero lo que vale es mi actitud. ¿Con qué actitud nosotros nos presentaremos delante de Dios? ¿Con qué actitud? Seguiremos haciéndolo con una